para transformar la justicia. Empiezo con una expresión que ha sido del propio doctor Alberto Arteaga, que a mí me ha conmovido, y es su afirmación de que esta revolución ha sido a toga armada. Es decir, aquí se transmite la fuerza, la brutalidad con la cual se ha pretendido utilizar la injusticia para someter a una sociedad. Sin embargo, esa propia sociedad hoy se revela y es lo que nos da tanta fuerza, confianza y esperanza en estos días y en el momento que enfrentamos. Es por eso que quiero referirme a 4 temas, ya va, si me permite, compañía de esta hora. Quiero referirme a 4 temas fundamentales que resumen de alguna manera los planteamientos que han formulado tanto el doctor Canoa como el doctor Arteaga. Primero tiene que ver con la independencia de la justicia. Obviamente, sin autonomía y libertad en el sistema judicial, no es posible hablar de una sociedad verdaderamente democrática. El doctor Arteaga llama la atención en el sentido de que nunca ha existido en Venezuela, nunca, verdadera vocación de quienes ejercen el poder por permitir un sistema judicial verdaderamente libre y autónomo. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante como generación. Por primera vez en la historia de Venezuela, que exista la decisión, la vocación en quienes ejercen el poder ejecutivo, de que el sistema judicial se vea verdaderamente autónomo. Y la primera oportunidad y el primer paso está aquí muy cerca. Todos sabemos cómo se ha presionado para que 18 magistrados presenten, en teoría voluntariamente, su solicitud de jubilación. Y está en este momento en discusión nada más y nada menos quienes conformarían más de la mitad del Tribunal Supremo de Justicia, que como sabemos está integrado por 32 magistrados. Pues bien, de cara a esta nueva Asamblea Nacional, es importante que todos, absolutamente todos, los integrantes de esta nueva Asamblea Nacional sepan que los venezolanos no vamos a aceptar transacciones en la elección de estos magistrados. No son magistrados que se van a repartir por cuotas entre los partidos políticos, bien sea del oficialismo o de la oposición. Todos tienen que ser hombres y mujeres de incuestionable probidad y de méritos como profesionales para poder llevar adelante la más importante y profunda transformación del sistema judicial y urgente en nuestra historia. Ese es un primer punto. Venezuela no va a aceptar que el proceso de nombramiento de estos magistrados sea producto de prácticas de asignación de cuotas, sino todos, absolutamente todos, tienen que cumplir con lo establecido en la Constitución y el procedimiento allí descrito. En segundo lugar, hablábamos del tema de la carrera judicial. Pensar que prácticamente más del 90% de los jueces en Venezuela no son jueces nombrados producto de concursos de oposición propiamente ejecutados. Más del 90%. Esto es el régimen del terror. Ya no solamente para quienes somos víctimas de las sentencias, sino a los propios operadores de justicia. Y es posible llevar adelante un proceso amplio, masivo y rápido de elección y nombramiento de jueces y fiscales y defensores por la vía de los concursos de oposición, eso sí, verdaderos y transparentes, no con nombre previo ya asignado, como es lo que se ha aplicado en los casos más recientes. Se estima, expertos en la materia, que en cuestión de 6 meses, al menos todo lo que son los jueces superiores ya podrían ser parte de un proceso de concursos de oposición transparentes. Entonces no estamos hablando de años, estamos hablando de meses, en el cual el sistema de administración de justicia puede comenzar a dar muestras de una renovación, un resurgimiento. Ese es el primer punto, la autonomía del Poder Judicial. El segundo tiene que ver con la dignificación del ejercicio, del oficio. ¿Qué más valeroso, qué más honor puede tener en una sociedad que quien ejerce el cargo de un juez, fiscal o defensor público? Y eso obviamente tiene que estar acorde con sus ingresos, que les permitan tener una vida digna, y desde luego en cuanto a la cantidad y la infraestructura del sistema judicial. Ha sido siempre la cenicienta
en los poderes públicos en Venezuela. Y esto es algo que tiene que llevar una profunda reflexión en cuanto a la asignación de los recursos de la nueva Venezuela. El tercer lugar tiene que ver con el restablecimiento del Estado de Derecho. Mejor no lo ha podido decir el doctor Arteaga cuando dice la hiperinflación legislativa. Desde luego, no es un tema de leyes. En Venezuela no solamente las hay, muchas, las hay en exceso. Pero el problema es que muchas de estas leyes son violatorias de los derechos fundamentales. Y yo no puedo dejar de tocar hoy, si bien nos estamos saliendo un poco del tema estrictamente de administración del sistema judicial, la administración de justicia, de lo que representan aquellas leyes violatorias del derecho a la propiedad o la libertad de industria y comercio, en particular una que ha estado en boga en las últimas horas, la que llaman Ley de Precios Justos, que como me dicen a mí en coro los comerciantes, se debería llamar Ley de Santa Marías para abajo, porque lo que está es cerrando comercios a diestra y siniestra en todo el país y generando terror en aquellos trabajadores y comerciantes honestos que hay en Venezuela y que hoy están sometidos a la persecución del SUNDE, que lo que busca es la extorsión, el chantaje, la persecución y el sometimiento, porque no quieren una Venezuela libre y próspera, no quieren una Venezuela justa. Y finalmente, como lo ha llamado también el doctor Arteaga, el doctor Canova, la humanización. Y allí tiene varias dimensiones, no solamente quienes están hoy presos en un sistema cruel, monstruoso, el sistema penitenciario venezolano, sino todas las familias. El caso de Lilian lo ha proyectado, lo que viven miles y miles de mujeres en todos los rincones del país, y como usted me exhorta, me comprometo, doctor Arteaga, como mujer y como ciudadana y como diputada, a asumir esta denuncia por acabar con esa práctica impúdica, atroz, que usted bien describe. Pero también está la dimensión humana de quienes hoy, dentro del sistema de administración y justicia, son también presos políticos. Y yo creo que a ellos, fundamentalmente en esta hora, debemos enviarles un mensaje, a los jueces honestos, alguaciles, defensores públicos, abogados, fiscales, que están siendo sometidos no solamente a una persecución inclemente, sino que conocen ese monstruo por dentro, y a quienes necesitamos para la transformación real alrededor de valores del sistema de administración de justicia. No es cuestión de décadas ni de años. Con ustedes y desde luego con el control que vamos a ejercer los ciudadanos, podamos ver una justicia al servicio del ciudadano. Yo confío en el ser humano. Yo confío en nuestra capacidad de tomar las decisiones y no sometidas a quienes están desde el ejercicio del poder y en el ejercicio del poder. Por eso el Estado de Derecho, el control al Estado, como bien tú has dicho, Antonio, es no solamente una urgencia, sino es el objetivo que hoy nos anima, y estoy convencida que muy pronto en esa nueva Venezuela veremos florecer un país con justicia y por lo tanto en paz, con libertad y prosperidad. Bueno, para mí es un placer, es un gusto. Soy Antonio Canova, soy profesor universitario. Además, soy director general de una asociación civil que se llama Un Estado de Derecho, y justamente para esto, sobre el Estado de Derecho, quería comentarles. Estado de Derecho significa un sistema jurídico, unas garantías jurídicas para limitar al gobierno, a los gobernantes. Supone, en definitiva, desconfiar de los gobernantes. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Desconfiar de los gobernantes supone, además, es confiar en la gente, en la capacidad de la gente, en el potencial de la gente. El Estado de Derecho, por lo tanto, es garantías jurídicas de la libertad individual en todas sus manifestaciones. Libertad individual, libertad política, libertad de expresión, de opinión, de asociación, libertades económicas, derecho de propiedad privada. Eso es lo que es el Estado de Derecho. En Venezuela, lamentablemente, nunca en nuestra historia republicana ha habido Estado de Derecho. No ha habido. En algunos momentos mejor que en otros, pero realmente no ha habido Estado de Derecho. Y lo que sí está claro es que este desastre institucional en el que estamos sometidos ahora abre un nuevo camino, abre las puertas para un nuevo camino, para que por fin en Venezuela se pueda instaurar el Estado de Derecho. Estoy feliz entonces de poder compartir con María Corina, acá, con ustedes, unas ideas sobre cómo lograr el Estado de Derecho en Venezuela. Y creo que el cambio
es inicial, es evidente y tiene de inicio el desastre actual. Frente a eso, lo que nos toca es volver a impulsar estos valores de libertad y de propiedad. Y en ese sentido, existen todas las evidencias del caos institucional, y en especial del Poder Judicial, que es la esencia de lo que es el Estado de Derecho. Lo hemos demostrado. Se han hecho diagnósticos, no solamente en Venezuela, sino internacionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Venezuela en varias ocasiones por el manejo irregular del sistema judicial, por el no nombramiento de jueces de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con concursos de oposición de verdad, en que no haya garantías de los jueces en sus cargos, que no haya, en definitiva, un respeto judicial a los derechos individuales. Por eso es que, en definitiva, y la propuesta sería, para la justicia venezolana y para implementar las bases de lo que sería el Estado de Derecho, seguirnos según los parámetros y los estándares internacionales de justicia. Algo tan sencillo como eso. Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en todas las recomendaciones que ha dado sobre el sistema judicial. Eso pasa por, primero, renovar los poderes, y especialmente los poderes del nombramiento de los magistrados del TCJ. Estudios han demostrado que todos esos nombramientos han sido realizados en contra de lo que establece la Constitución. No se ha cumplido con los procedimientos constitucionales ni tampoco con las condiciones que tienen que cumplir estas personas para ocupar ese altísimo cargo, el cargo de administrar la justicia en máxima instancia en Venezuela. La renovación de los poderes es perfectamente posible. Hay vías, hay instrumentos jurídicos que en una nueva Asamblea Nacional se podrían implementar. Además de eso, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia supone también y daría lugar a la renovación de todo el Poder Judicial venezolano. ¿Cómo? Y según esos estándares internacionales, nombramiento de jueces a través de concursos de oposición, que sean verdaderamente juristas, imparciales, independientes, de reconocido prestigio y honorabilidad, lo que ocupen el Poder Judicial en todas sus instancias, garantizando además un sistema de permanencia y de estabilidad de estos jueces. No pueden seguir siendo nombrados y, por el otro lado, removidos, destituidos a dedo, discrecionalmente, por los que están en el poder. Y por último, un sistema que verdaderamente garantice que haya esa estabilidad a través de mecanismos disciplinarios, que solamente los jueces que incurran en faltas establecidas en las leyes como faltas disciplinarias puedan ser sometidos a un procedimiento y eventualmente destituidos. Es algo tan sencillo como eso. Los países donde hay protección de la libertad individual y donde, por lo demás, gracias al Estado de Derecho, prosperan y mejoran la calidad de vida, tienen un sistema judicial según estos parámetros, según estos estándares. No es difícil lograrlo, solamente hay que cambiar el régimen, el modelo y en especial la mentalidad de los venezolanos. Estamos a punto de hacerlo, confío en que podemos hacerlo. Foros como este son fundamentales en ese camino. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alberto Arteaga. Yo diría que cada vez que pasa más tiempo, con el pasar del tiempo, el currículum se hace no más largo, sino más breve. Me cuesta decir, yo diría apenas un solo título que ostento con orgullo, el de ser abogado de la República o tratar de ser abogado de la República, ya con 50 años y con un padrino de promoción, verdadero prócer civil. Pues nosotros nos recordamos de los próceres militares, pero no de los próceres civiles, que fue el maestro Villalba. Bueno, yo ando siempre con un puñado de leyes, porque tampoco me ha gustado a lo moderno, a las computadoras. Y a veces me preguntan, bueno, ¿y para qué tantas leyes? Vivimos en un país donde tenemos un montón de leyes, una hiperinflación legislativa, pero un país en el cual podemos también señalar que vivimos en estado anómico persistente. Es decir, así como hay ese estado vegetativo persistente de personas que están muertas en vida, yo diría que nosotros vivimos en estado anómico persistente, una anomia que se identifica
no con la, como dice el término, con la carencia de normas, sino con la superabundancia de normas que no se aplican, que no tienen vigencia efectiva. Antonio decía algo que es, en lo cual hay que insistir, que es lo elemental. Estado de Derecho es un Estado en el cual impera la ley, en el cual se impone la Constitución, en el cual equivale Estado de Derecho al Estado de gobierno de las leyes por contraposición al gobierno de los hombres. Un Estado de Derecho se caracteriza por dos elementos fundamentales: el respeto absoluto a los derechos ciudadanos y la separación de los poderes. Esto lo decía ya la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pues bien, si de alguna manera, y esto no es invención mía, sino que lo han dicho tratadistas, estudiosos de la materia, puede sacarse alguna evidencia, medirse de alguna forma el Estado de Derecho, tener un termómetro para medir el nivel democrático de una sociedad, ese termómetro lo es la justicia penal. Es decir, en la medida en que nosotros tengamos, o en la medida en que nosotros podamos decir que tenemos una verdadera justicia penal, podemos en realidad hablar de un verdadero Estado de Derecho, de la vigencia de un Estado de Derecho. Ahora bien, yo creo que no es un secreto para nadie el decir o el señalar de manera clara que tenemos una justicia penal abandonada a su propia suerte, arrinconada, sin recursos, politizada y presionada contra la pared por quienes ejercen el poder. Y hay una frase, digamos, que uno repite con frecuencia, pero yo creo que es muy expresiva. Tenemos unos jueces atemorizados, aterrorizados, y como decía un gran procesalista, Couture, decía: cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo. Y esa es la realidad que estamos viviendo, y es la realidad que estamos viviendo en particular en el ámbito de la justicia penal.